Los nombres también, ¿no? Preparándose más en serio para la Copa Oro y el gol. El gol tempranero que iba a definir el partido. Tremendo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, como ustedes ya lo deben saber, y para quien no, obviamente aquí estamos. Estamos hablando de la selección de Guatemala y la selección de Costa Rica en un nuevo amistoso internacional. Los chapines ya con dos al ruedo, dos derrotas duras, pero bueno, aquí nuevamente para tratar de prepararse para lo que se viene, ¿no? Para la Copa Oro 2023, la selección de Costa Rica, la selección de Guatemala, en un amistoso, entregando todo lo que tienen y obviamente con el recorrido para lo que van a ser también pronto las eliminatorias rumbo a el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así que sin mucho más para decirles, vamos a estar analizando, resumiendo, reaccionando este gran triunfo chapín frente a Costa Rica, y aquí obviamente lo tienen que hacer apoyándonos. Se suscriben acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, y ahora sí, vayamos con todo, sí, a ver, a hablar lo que es Guatemala, Costa Rica, Costa Rica, Guatemala, amistoso internacional. Bien, arrancando el partido aquí, el saludo protocolar entre Costa Rica y Guatemala, Guatemala y Costa Rica, viejos conocidos de la CONCACAF, y en este caso un nuevo encuentro, un nuevo amistoso entre ellos, preparatorio para lo que se viene, para lo que van a estar disputando en próximos días, semanas, meses. Aquí arrancando Guatemala con la pelota, tratando de tomar el dominio, de tomar el protagonismo, pero Costa Rica un poquito más fino a la hora del ataque. Sin embargo, me gustó la cara que ha cambiado, creo yo, Guatemala en esto, sobre todo habiendo seguido estos últimos amistosos que ha tenido más por encima de la selección tica, y en este caso nuevos nombres también, ¿no? Preparándose más en serio para la Copa Oro y el gol. El gol tempranero que iba a definir el partido. Tremendo. Derechazo fuerte abajo de Carlos Mejía y el 1-0. 6 minutos nada más, 6 minutos nada más tardó Guatemala en ponerse en ventaja. No venía marcando los últimos dos amistosos que jugó hace días nada más con México y Trinidad y Tobago, no marcaba, y en este caso ya con Carlos Mejía a los 6 minutos logra romper esa mala racha de esos dos partidos sin goles y recibir 3 en contra, y en este caso cambió la cara, ¿no? Cambió nombres también, se fue estructurando el equipo de Tena para empezar a pensar ya en la Copa Oro, y acá incomodando a la selección tica, ¿no? A la selección de Costa Rica, selección últimamente mundialista, y en este caso tratando de llevarla, ¿no? Perdiendo un poquito la pelota luego del gol. Costa Rica empezó a tomar más iniciativa, empezó a dominar el juego, empezó a subir en el campo, a llevar más gente a los últimos metros, mientras que Guatemala se empezaba a cuidar, ¿no? En los últimos metros, un bloque muy bajo, un bloque que esperaba Costa Rica en las últimas líneas cercanas al arco, pero cómodos, no incomodaba demasiado Costa Rica, no llegaba a atacar demasiado como para poder incomodar, y sin embargo aprovechando bastantes desconcentraciones y en los últimos espacios libres de la defensa tica, Guatemala aprovechó, tuvo más situaciones para hasta incluso poder ampliar el marcador, ampliar el resultado, pero no lo puede hacer. Le cuesta mucho marcar a Guatemala, le cuesta mucho hacer goles, lo hemos visto en los partidos anteriores, y sobre todo es raro porque llega, porque genera situaciones, porque tiene, como estamos viendo, muchas situaciones para poder ampliar la diferencia o para poder marcar uno o más goles, y sin embargo se queda corto. En este caso, uno solo en todo el partido, y fue a los 6 minutos, cuando realmente tiene para poder llegar con capacidad numérica de jugadores, para poder llegar a los últimos metros, incluso muchas veces hace hasta figura a los arqueros, pero le cuesta mucho marcar goles a Guatemala, realmente que le cuesta horrores, y en este caso aprovechando hasta incluso errores, ¿no? de los equipos rivales, porque si Guatemala marcara la mitad de los goles de las situaciones que tiene acá, está incluso en contra, mirá lo que te digo, pero si tuviese la oportunidad de marcar o se le dieran la mitad de las situaciones que logra generar,
Guatemala no sé si ganaría por goleada todos los partidos, pero tendría muchos más goles y se le complicaría a los rivales, más allá de poder marcar, de poder superar a la selección de los chapines. Pero sin embargo, o por mala suerte o por malas decisiones en los últimos metros, no lo logra. Pero ha superado por varios momentos, diría grandes momentos, o sea, pocos ha sido en los que Costa Rica ha dominado y realmente ha sometido a la selección de los chapines. El primer tiempo creo que es justo y hasta incluso podría haber sido por algún que otro gol más la diferencia de Guatemala por encima de Costa Rica, porque como ya les digo, no ha tenido situaciones, le cuesta romper esa barrera en la que pueda marcar más de un gol, porque había marcado a los 6 minutos y después le costó mucho poder ampliar la diferencia, ¿no? Con una selección de Costa Rica un poquito más cercana al arco de Guatemala, con espacios que dejaba atrás libres. Sin embargo, el primer tiempo 1-0, justo resultado que se vaya a favor Guatemala, que ha tenido la mayor parte del dominio en el primer tiempo, y Costa Rica que le costaba bastante llegar, hasta incluso el segundo tiempo seguía siendo a favor de Guatemala, sobre todo en los primeros minutos, y defendiéndose cómodamente en el fondo, ¿no? Tratando de tener un bloque importante y firme para no correr contratiempos contra Costa Rica, que sin embargo no hacía demasiado daño, no iba muy convencido al ataque, ¿no? Tratando de incomodar a la selección de los chapines, sabiendo o encontrándose en desventaja, ¿no? Ya 1-0 abajo, como para por lo menos ir en búsqueda de la igualdad, del empate, y esto se notó. Y Guatemala, como ya les digo, no sé si es mala suerte acá, por lo menos parece virtud del arquero y un poco de mala suerte para Guatemala, pero de poder romper ese 1-0, ¿no? De estar más tranquilo en el resultado, que lo merecía, como ya les digo, ¿no? O sea, un 2-0 no era descabellado, lindo, tuvo, viva el fútbol, tico. Pero bueno, nada, volviendo al tema, no era descabellado un 2-0 para Guatemala, que como ya les digo, sufrió muy poco frente a Costa Rica. Esta es interesante, es un buen remate, sin embargo ni el arquero la tiene que tocar. Y en las situaciones que ha tenido Guatemala, que han sido varias, no ha podido incomodar, no ha podido tener la situación de poder liquidar el partido, de llevarlo con más tranquilidad, porque las situaciones las tiene, poniéndose aparte en ventaja en el marcador, es mucho más fácil dominar el encuentro, más con una selección como la de Costa Rica, ¿no? En contra, que ya les digo, ¿no? Realmente me sorprendió que no ha incomodado casi nada a Guatemala, no lo ha puesto en mucho peligro, y Guatemala no ha podido liquidar la situación, ¿no? Cuando lo parecía acá otro gran tiro cercano al arco, y Guatemala seguía recolectando situaciones de peligro, situaciones de gol, que en otro partido con un rival de mayor jerarquía o por ahí con una cuotita de suerte te lo puede empatar cuando vos merecías ganarlo hasta 2 o 3-0, por lo hecho en el campo y por lo visto. Pero esto es lo que va a tener que trabajar. Le cuesta mucho el gol a Guatemala. Las situaciones las tiene, la tranquilidad en el fondo la tiene, más allá de alguna como esta, que te pueden costar un empate cuando no lo merecía el equipo rival y cuando no lo merecías vos como forma de juego, como superioridad. Y esto es lo que va a tener que hacer hincapié, sobre todo para lo que se viene, para la Copa de Oro de los Chapines, porque es un gran triunfo frente a una selección como la de Costa Rica, que ha sido mundialista en el último tiempo, más allá del mal momento que pueden estar pasando, y sin embargo ganó tan solo 1-0. En el final del partido, Guatemala ganó, importantísimo, porque venía de perder 2 partidos en los amistosos sin marcar, marcó, ganó, pero ¿a qué costo? Va a tener que seguir trabajando Tena en esto, porque tiene muchísimas situaciones, es un equipo que te genera, que te incomoda y que realmente te quiere herir, pero no termina de marcar los goles. Uno solo, cuando realmente en este partido, con las debilidades de Costa Rica, Guatemala merecía ganar 2 o 3-0 quizás, por las situaciones generadas, por lo poco que le incomodó Costa Rica en la última línea, ¿no? En lo defensivo, pero no lo puede hacer. Y en una selección, ganando 1-0, encontrándote con 6 minutos de partido, ganando 1-0, por ejemplo, frente a Estados Unidos, si a Estados Unidos no le seguís marcando cuando ellos hagan errores o cuando vos realmente los incomodes y vuelvas a herirlos en ataque, si vos no le seguís marcando y no te generás una buena diferencia de gol en caso de que lo puedas hacer, la vas a pagar caro. En una Copa Oro por lo menos, o en eliminatorias o en lo que sea. En un partido amistoso, obviamente uno va cambiando nombres, va probando, pero realmente algo que le cuesta a Guatemala es el marcar goles en esa última línea, de tomar la última decisión mejor,
Pero también otro dato a tener en cuenta es que no le han marcado. Le venían marcando todos los partidos 1-0, 2-0 y hoy no le han marcado. Hoy Costa Rica poco le ha hecho en daños y Guatemala ha estado bien en la última línea, muy firme, muy sólido. Más allá de alguna que otra situación que se te puede escapar porque puede pasar porque el partido es así y el rival también juega. Bien el resultado de Guatemala. Sólido 1-0, podría haber sido por más, podría haber sido por más. Sin embargo, hasta aquí ha llegado el resultado. Y Guatemala ha ganado, eso es lo importante y se va preparando para lo que viene en la Copa Oro, mientras que del lado de Costa Rica la verdad que el nivel fue bajo. Así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más análisis, reacción, resumen de lo que ha sido estos partidos amistosos, se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, dejen ese enorme like, dedito para arriba por el gran triunfo chapín en este amistoso, comenten qué les pareció el partido, cómo vieron este encuentro, cómo lo ven de cara a lo que viene en Guatemala, qué creen que pueda corregir, si coinciden, qué otra cosa agregarían, lo que sea, aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.